Buenas tardes a todos los alumnos. Soy el doctor José Chen Durán, médico psiquiatra, y me toca el tema de la clase teórica sobre voluntad y conducta motora, definición y alteraciones. Vamos a dar entonces inicio a la clase. Voy a compartir con ustedes dos videos para iniciar un poco la discusión. Entonces, ¿están observando la pantalla? Sí, doctor. Ya. Muy bien, vamos a ver un segundo video. Formas de comportamiento irrazonables clasificadas como trastornos del control de los impulsos y especialmente en la sociedad de consumo es la cleptomanía, tendencia patológica e irresistible a tomar clandestinamente pertenencias ajenas. El impulso deriva de necesidades neuróticas no materiales y, a diferencia del simple ladrón, es que el típico cleptómano no utiliza ni vende lo robado. Nunca se ayuda de cómplices, acumula los objetos en su hogar o en un escondite sin usarlos y en ocasiones los devuelve clandestinamente y casi sin excepción tiene medios para comprar lo que roba. El hurto cometido por el cleptómano es socialmente indeseable, el deseo e impulso es muy frecuente y fracasan los intentos de resistirlo. Ante la posibilidad de cometer el acto, se presenta una inquietud e impaciencia con fuerte carga emocional. La persona afectada manifiesta una sensación de tensión creciente antes de cometer el robo. Una vez realizado el robo, siente placer, descarga y alivio, aunque luego tenga sentimientos de culpa o temor y prefiriese no haberlo realizado. Periodos especialmente dados por un mayor consumo hoy día son las conocidas rebajas. Es entonces cuando la persona afectada por esta dolencia puede sufrir una mayor ansiedad y predisposición a cometer el acto, incluso repetidas veces en un corto tiempo. El cleptómano sabe quién es y lo que hace, además de las consecuencias que esto tiene. Lo han podido descubrir en varias ocasiones y, aparte del rechazo social que puede encontrarse, sabe que está más expuesto.
Entre un 4 y un 24% aproximadamente de las personas detenidas por robar en las tiendas sufren cleptomanía, la mayoría de las cuales son mujeres. Esta patología responde a un conflicto psíquico que se descarga emocionalmente con los hurtos. Al cleptómano se le considera responsable en los códigos penales de la mayoría de los países, a no ser que pueda demostrarse la imposibilidad de autocontrol. El tratamiento es psicoterápico y difícil. Muy bien. Les he presentado dos videos para iniciar el tema sobre los trastornos de la voluntad y la conducta motora. Y desearía escuchar opiniones con respecto a estos dos videos. ¿Alguien desea hacer un comentario, por favor? En el primer video, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué detectamos en la persona a la cual se le está, ¿no? Grabando el video? Voluntario, si no, habrá que escoger a alguien que lo conteste. ¿Alguien desea responder? Nicole, ¿no? En primera imagen se veía lo que es la apatía, ¿no? ¿Qué cosa es la apatía, Nicole? Se podría decir como el no tener ganas o Ujú. mostrarse de una forma indiferente, ¿no? Hacia ciertas acciones o el Ya. entorno que está Entonces presentando. estamos hablando de un trastorno del afecto, ¿no es cierto? Apatía es un trastorno del afecto. Pero nosotros estamos hablando del tema de voluntad. En este caso, ¿cuál sería el trastorno de la voluntad en este video? Porque la apatía sí es cierto, es lo que está mostrando la paciente. Ese estado de desgano, de no tener deseos de hacer las cosas, de falta de motivación, eso se llama apatía. Pero, ¿qué es lo que en cuanto a trastorno de voluntad estamos hablando? ¿Alguien ha revisado el tema? Estamos hablando de una disminución de la voluntad, la abulia. Muy bien, Yesenia. La abulia, que es, ¿no? Un trastorno de la voluntad en la cual la persona, no realiza las actividades para las cuales probablemente estaría en capacidad de poder desenvolverse. Y eso significa de que no hay, ¿no? El impulso para desarrollar un acto o algo que uno desea hacer en el proceso de contacto con la realidad o con el mundo. Y en el segundo video, ¿qué es lo que estamos viendo? En el segundo video, ¿qué vemos? ¿Alguien se anima? Saray, cleptomanía, muy bien. Abigail Damariz, también, cleptomanía. ¿Y qué cosa es la cleptomanía, Abigail? Para todos, Abigail. ¿Qué cosa es la cleptomanía? Doctor, buenas. Era, bueno, lo que entendí era de las personas que tenían la necesidad de robar. ¿Ya? O, Pero, ¿en qué forma es esto? Es la incapacidad de resistirse al impulso de robar cosas, ¿no es cierto? Muy bien, Nicole. Eso es importante. Vamos entonces a conversar con respecto a estas dos situaciones, tanto el hecho de los trastornos de la voluntad, los impulsos y las conductas motoras.
Muy bien, me van a dar un pequeño pausa para poder ingresar. Ok. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Doctor. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya. Bien. Doctor, si quiere eliminar la parte de la derecha, hay una flechita ahí en el medio, se lo puede hacer. A la ¿En mano dónde? derecha, hay esa, en el medio, justo en el medio hay como una flechita plomita, un poco más a su izquierda. ¿A mi izquierda? Sí, a la izquierda. A ver. Hay una flecha, no sé si se verá, en la barra para bajar, a su costadito hay una segunda barra. O ¿Este? donde, ajá, esa ahí. Ah, ya, ya. Listo, gracias. Ya. Es el problema de no manejar toda ¿cómo se llama? Los sistemas de... Ahora sí se ve perfectamente, doctor. Ahora se ve mejor. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la psicopatología de la voluntad. Y lo primero que tenemos que definir entonces es qué cosa es la voluntad. En el hombre normalmente la voluntad es una actividad que se discierne claramente, pues es una situación que se impone a la conciencia con una calidad distinta a otra clase de fenómenos. Mientras que en el sujeto anormal su deslinde ofrece dificultades, o sea, no se puede hacer una diferenciación entre la actividad, ¿no? Y el manejo de la conciencia de hacerlo.
y entonces se confunden a veces esa relación con otras funciones psíquicas. Por ejemplo, la voluntad se puede, ¿no? Confundir con la conciencia, la inteligencia o la personalidad. ¿Qué cosa es la voluntad? La voluntad es la capacidad de todo ser humano y de otros animales que les mueve a hacer cosas de manera intencionada, o sea que tiene un fin, una meta. Es la facultad que permite al ser humano manejar sus actos, gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por una conducta determinada. O sea, tener la capacidad para hacer o no hacer una determinada acción. La voluntad es una serie de procesos que se definen en 4 procesos de la voluntad. El primer proceso es la tendencia, que significa que antes de hacer el acto voluntario, se presenta la necesidad, la tendencia, el interés o la inclinación hacia hacer algo, cuyo fin inicialmente no se conoce conscientemente, pero es el impulso de hacer algo, la tendencia o interés de hacer algo. Eso se llama, ¿no?, la fase o proceso de tendencia en la voluntad. El segundo proceso de la voluntad es el deseo. Es cuando ya toma conciencia de qué objetivo o qué meta perseguimos. Es como haber elaborado un proyecto para la acción y lo estamos observando. Entonces, al inicio solo la tendencia, el impulso, ¿no?, la necesidad, el interés de hacer algo. Pero en la segunda fase del proceso aparece el deseo, que es ya la presentación del proyecto para la acción. Este proyecto para la acción, a su vez, entra en lo que se pasa a un tercer proceso, que es el proceso de deliberación. La deliberación es el conflicto de los motivos para hacer o no hacer la determinada conducta voluntaria. O sea, se presenta en usted el deseo de hacer algo y se le presenta el proyecto. Y entra entonces el conflicto. ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la parte de deliberación. ¿Hago o no hago la conducta o la acción? El cuarto proceso en el desarrollo de la voluntad es la decisión. Cuando ya tomamos, ¿no?, la capacidad de elegir, ¿no?, los motivos y el objetivo propuesto. Ahora, esta decisión hay que tener en cuenta, puede ser, ¿no?, positiva o inhibitoria. O sea, por ejemplo, quiero patear una pelota, ¿no? Esa es una acción positiva. No quiero patear la pelota. Esa es una conducta voluntaria de tipo inhibido. Como ustedes se darán cuenta, en la decisión se elige el motivo, el objetivo, y la decisión puede ser positiva o puede ser inhibitoria, o inhibirme de hacer la acción. ¿Le quiero dar un beso? Positivo. Me inhibo de darle un beso por vergüenza, negativo. Pero es una decisión voluntaria. Yo he tomado la decisión. Entonces, en el caso del beso, ¿no?, la tendencia antes es el impulso, ¿no? Tengo interés, ¿no? Me llama la atención la chica, una chica. El deseo, por ejemplo, darle un beso. La deliberación, ¿le daré el beso? ¿No le daré el beso? Si le doy el beso me pega, si no le doy el beso de repente me acepta. La decisión, ¿le doy el beso? O me digo, no, por vergüenza, no lo hago, no la beso. Y la acción, que es el último proceso de la voluntad que consiste en la ejecución del acto, que puede ser positivo, le doy el beso, por supuesto con las consecuencias que vienen, o negativo, me avergüenzo, no doy el beso, y es una acción inhibitoria la que yo he tomado. Entonces, estos 5 procesos de la voluntad se presentan en todo acto voluntario: la tendencia, el deseo, la deliberación, la decisión y la acción. Ahora, entonces tenemos que clásicamente el acto volitivo se haya constituido por las siguientes etapas: la concepción,
¿no? O sea, lo que es el impulso y la concepción o el planeamiento. La deliberación, que es la situación en la cual yo veo lo pro y lo contra del acto voluntario. Y la decisión. Y en la decisión ya tomé la actitud de hacerlo o no hacerlo. Y por supuesto, la ejecución. Habiendo definido lo que es la voluntad, vamos a hablar ahora de los trastornos de la voluntad. Y tenemos en primer lugar los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos. Dentro de los trastornos cuantitativos hacia más, tenemos lo que es la hiperbulia. La hiperbulia es un exceso de voluntad, un exceso de hacer las cosas, que a su vez puede dividirse en hiperbulia productiva, o sea que desarrolla y produce algo positivo para nosotros, o puede ser una hiperbulia improductiva, o sea, una serie de actos voluntarios sin ninguna razón o sin ningún beneficio importante. A su vez, en los trastornos cuantitativos de la voluntad hacia abajo, tenemos la hipobulia, que es la disminución en la capacidad de tomar decisiones o actuar. Dentro de los trastornos de la voluntad tenemos entonces la hipobulia, disminución de la capacidad de tomar decisiones o actuar, y junto con ello, los famosos impulsos irresistibles, o sea, impulsos, ¿no?, de realizar determinados actos, ya sea en forma insensata, o sea, sin programación, insensatas, que no están programados, que se presentan en una forma impulsiva, o impulsiva, irresistible, pero sistemática, o sea que se desarrolla siguiendo un plan o un esquema de desarrollo. Tenemos entonces que la abulia se define como la ausencia total o parcial de la voluntad. Abulia, ausencia total o parcial de la voluntad. Y nos hablan, o se nos habla, de que puede haber 3 tipos de abulia. O perdón, 4 tipos de abulia. La abulia melancólica, que es la que está relacionada con un estado afectivo depresivo, o los estados de depresión, donde la persona con depresión presenta una ausencia total o parcial de realizar actos voluntarios. Por eso en la abulia melancólica encontramos pacientes con tendencia a la lentitud motora o a detenerse en los actos que desea realizar, ya sea en planeamiento o en acción. Tenemos la abulia catatónica, que como vamos a ver, está relacionada con el hecho de que las conductas motoras bloquean la posibilidad de realizar actos voluntarios. El paciente se muestra en una forma como un muñeco, ¿no? Rígido o automático, como un robot, donde hace las cosas en automático sin ejercer, ¿no?, la conciencia de la voluntad, sin tomar decisiones. Entonces, la abulia catatónica puede ser hacia la rigidez, o sea, convertirse en una estatua, o hacia la hiperactividad, convertirse en un robot desorganizado, pero donde no hay, no se ejerce la decisión voluntaria del acto voluntario. Tenemos la abulia neurasténica, que es aquella que está relacionada con los procesos neuróticos y de los trastornos de ansiedad, donde la persona es consciente, ¿no?, pero donde no toma una decisión, o sea, tiene una baja intensidad en la posibilidad de realizar un acto voluntario. Y entonces cualquier acto que quiera realizarlo lo siente como algo que le cansa, que le fatiga, que le causa mucho esfuerzo, que le causa sufrimiento, y por esas circunstancias se inhibe de hacerlo, se inhibe de hacer las conductas voluntarias por esa sensación
¿no? De sufrimiento que le causa hacer un acto. Es como aquellas personas que les mandas a hacer algo y te dicen, eso cansa, eso fatiga, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, hay una disminución o ausencia de la voluntad. Y tenemos la abulia esquizofrénica, que está asociado a los procesos de trastornos en el área de pensamiento y percepción, que hace que estas personas, ¿no?, tengan una ausencia para tomar decisiones propias y toman decisiones desorganizadas, impulsivas, sin control y sin planeamiento. Entonces encontramos 4 tipos de abulia. Entonces, recapitulando, la abulia es la incapacidad para realizar el acto voluntario, ya sea por falta de tendencia o vigor, de las tendencias determinantes que no le permiten llegar a culminar la decisión, o ya sea por la impotencia para cumplir la decisión tomada. Ahora, esta abulia puede ser fugaz, por ejemplo, cuando uno está fatigado, ¿no? Y es más de tendencia hacia los aspectos neuróticos, o persistente, y hablamos de abulia de tipo depresivo, donde la depresión, ¿no?, es una incapacidad más durable. Tenemos también la hipobulia, que se limita generalmente a formas secundarias, ¿no?, de querer abreviado, débil y ejercitado. O sea, conductas disminuidas para realizar el acto voluntario, con imposibilidad o gran dificultad para realizar estos actos. Aquí en la hipobulia puede predominar el automatismo, o sea, las conductas automáticas, sobre la libre determinación de hacer el acto volitivo. Hemos hablado entonces de los trastornos cuantitativos y ahora vamos a hablar de los trastornos cualitativos. En los trastornos de la voluntad de tipo cualitativo tenemos los actos impulsivos y los actos compulsivos. En los actos impulsivos, ¿no?, lo que vamos a encontrar es que se presenta el impulso irracional no controlado por la persona de realizar una determinada acción. A eso se llama acto impulsivo. Cuando hablamos de acto compulsivo, estamos hablando de una acción que a su vez está influenciada por un pensamiento, ¿no?, compulsivo, o sea, una conducta obsesiva o una orden obsesiva, un pensamiento obsesivo. Entonces, el acto compulsivo resulta siendo una respuesta al pensamiento obsesivo que el paciente presenta. Por eso diferenciamos el acto compulsivo del acto impulsivo. En el acto impulsivo, la persona realiza la actividad en forma irracional y sin control. En el acto compulsivo, la persona realiza la actividad, pero al impulso de un pensamiento obsesivo que le perturba y lo lleva a realizar el acto para calmar ese pensamiento obsesivo. Y aquí estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, donde se presenta primero, ¿no?, el pensamiento obsesivo y después se presenta la conducta compulsiva como una forma de disminuir la tensión, la ansiedad, ¿no? La presión es un acto, ¿no?, una alteración de la voluntad cualitativa, pero que busca solucionar un problema por un pensamiento obsesivo. Mientras que en los actos impulsivos, que pueden ser sistemáticos o no sistemáticos, ya se va a dar estos ejemplos de actos impulsivos. La cleptomanía, que es el deseo o el impulso de robar un objeto. La piromanía, que es el acto impulsivo de provocar fuego y disfrutar de él. Y el impulso homicida, que es el acto impulsivo irracional de agredir y matar a una persona. Cuando hablamos de los impulsos irresistibles, tenemos que diferenciar los impulsos irresistibles insensatos. Son aquellos impulsos en los cuales la persona se ve sometida en forma
pasiva y ciega, automática, y que literalmente significa que lo que hace, que no sabe lo que hace, ignorando el objetivo. O sea, es un impulso irresistible, insensato, ciego. Este tipo de impulsos irresistibles, insensatos y ciegos, que literalmente parece que no sabe lo que se hace, se presentan en fases agudas de alguna psicosis, también en algunas neurosis, y siempre va acompañado de algún nivel de perturbación de la conciencia. O sea, la conciencia se ve de alguna forma comprometida. Y entonces puede haber una psicosis impulsiva o una neurosis impulsiva en fase aguda con compromiso de conciencia. A diferencia de la esquizofrenia, en que el impulso irresistible insensato se realiza con plena claridad de conciencia, con lucidez, con un estado de vigilia y claridad de conciencia. Eso es una situación que hace que la esquizofrenia sea una situación diferente al resto de los otros procesos. Tenemos también los impulsos irresistibles, pero ya sistemáticos. Acá hemos hablado de impulsos irresistibles insensatos, que se presentan en una forma pasiva, ciega. Después tenemos los impulsos irresistibles sistemáticos, donde ya hay un definido patrón de desenvolvimiento de conducta, ¿no? Automática, irresistible, ¿no? Pero que sigue un patrón de funcionamiento ordenado. Y tenemos aquí, por ejemplo, la toxicomanía, que es el consumo compulsivo de drogas. Es cuando la toxicomanía se vuelve ya automática y uno necesita la droga para seguir, ¿no? Disfrutando o viviendo. Siente que la droga es parte de su existencia. Y entonces lo lleva al consumo compulsivo, o sea, inmediato, presionado de consumir la droga. El paciente intenta dejar el consumo, pero no puede dejarlo. Este es el factor que hace que las dependencias a drogas sean difíciles de tratar. Tenemos también, lo que ya hemos visto en el video, la cleptomanía, que es la propensión a apoderarse de objetos ajenos, sin darle el valor a estos objetos. O sea, lo que vale aquí no es el valor del objeto, es el impulso, ¿no? La tensión de robar, más que el valor de los objetos sustraídos. Es la tensión de sacar un objeto, ¿no? Y correr el riesgo de ser sorprendido. Esa es la cleptomanía. La dromomanía tiene que ver con lo que se llama el impulso automático a deambular o fugar, ambulatorio, tendencia a caminar, a cambiar de lugar, a alejarse, ¿no? Con lo que se logra apaciguar una tensión creciente en la persona. La persona tiene el impulso de caminar, correr, salir y caminar horas y horas como un impulso ciego de tensión creciente. Y en esta dromomanía se puede ir acompañado de lo que es un estado de conciencia crepuscular, o sea, una estrechez de la conciencia. Y lo hemos visto en muchos casos, lo hemos visto en pacientes, por ejemplo, con cuadros esquizofrénicos que tienen tendencia a salir de su casa a caminar y terminan 6 o 8 horas caminando por la carretera central o por una pista no nacional, horas y horas caminando, o en algunos cuadros también afectivos u otros tipos de cuadros psiquiátricos donde la tendencia es el automatismo ambulatorio. Tenemos también la piromanía, que es el impulso violento a jugar con el fuego, a producir incendios, pero más que todo jugar con el fuego. El pirómano quiere jugar con el fuego. Ahora, ese impulso violento a producir incendios también está asociado a personalidades de naturaleza activa y agresiva, generalmente los antisociales psicópatas, que tienen tendencia a aniquilación y desenfreno. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que actualmente en España hay una serie de incendios, múltiples incendios en diversas comarcas de España, y se está detectando que muchas son provocadas por personas que están incendiando el bosque español. No sería raro que hubieran pues pirómanos que estuvieran, ¿no?, impulsando esta serie de incendios forestales en España.
Ahora, estos psicópatas tienen como antecedentes intento suicidio, trato brutal contra hombres y animales, y es interesante porque es una patología no muy frecuente, o sea, es una patología rara. Otro trastorno no cualitativo de la voluntad o impulso es el impulso homicida, que se diferencia de otras tendencias homicidas porque no hay un motivo alguno, ni real, imaginario u operativo de alguna alteración psíquica morbosa, ¿no?, que lleve a esta conducta. Se puede presentar el impulso homicida en esquizofrénicos y en trastornos obsesivos compulsivos y en personalidades violentas. De tal forma que es frecuente, ustedes ven en la crónica roja, a veces encuentran, no, esquizofrénico atacó a una persona y la mató. En su estado de activación o sintomatología aguda, el paciente esquizofrénico puede tener este impulso homicida insensato y ejecutarlo inmediatamente con cualquier persona. También tenemos en pacientes con problemas obsesivos compulsivos, donde llega un momento en que están desesperados por conseguir algo y les lleva el impulso homicida a tratar de, ¿no?, conseguir lo que desean o solucionar el problema que tienen. Igual en las personalidades violentas, aquellas en las cuales nosotros encontramos que por decirle A o B, las personas reaccionan y quieren matarte inmediatamente, sin duda ni murmuraciones, ni siquiera con el pensamiento o pensándolo o planificándolo, ¿no? Es un impulso insensato, ¿no?, de matar. Tenemos también como una alteración de la voluntad el famoso estupor. ¿Qué cosa es el estupor? Es la falta de movimiento, es una inactividad espontánea que se presenta, ¿no?, en las personas y que se puede interrumpir con estímulos externos. Ya hemos hablado, ¿no?, en los estupores relacionados con los estados de conciencia, en que el paciente aparentemente se queda como confuso, pero en este caso estamos hablando de estupor de la voluntad, alteración de la voluntad, donde el paciente, ¿no?, se paraliza en la falta de movimiento, no se mueve, o sea, no realiza ninguna acción, y que puede presentar falta de expresión mímica o de habla. Entonces usted encuentra al paciente como si fuera una estatua, ¿no es cierto? Una estatua lo mira y es una estatua ahí congelada, inactiva, sin movimientos espontáneos. Se habla que el estupor puede ser de 4 tipos. El estupor melancólico, que es cuando la vida mental está inhibida, congelada, y donde el paciente, ¿no?, es como si estuviera, ¿no?, muerto en vida. Y se ven los casos de depresión. Entonces el paciente está, ¿no?, puede estar echado, despierto, ¿no?, pero usted lo único que observa es una máscara de tristeza, como esas máscaras que se usan en el teatro. Acuérdense de esas máscaras que se usan para expresar alegría o tristeza. Usted en el melancólico lo que observa es un estado de falta de movimientos, no se logra moverlo al paciente con estímulos externos, no expresa mímica excepto una mímica triste o melancólica y por supuesto no habla. Eso es lo característico del estupor melancólico. A su vez, lo opuesto, puede tener un paciente igual, con falta de movimientos, que no habla, pero que su expresión facial es una expresión de alegría intensa y se le llama, ¿no?, estupor maníaco. Y es el estado más intenso del estado afectivo, en el cual el paciente está en una alegría extásica, pero tampoco se mueve, está congelado por esa alegría. Tenemos el estupor catatónico. En el estupor catatónico, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una persona sin movimiento, no tiene actividad espontánea, no expresa mímica. Aquí sí es interesante porque el paciente no expresa mímica, expresa una facies congelada, ¿no?, como de robot,
¿no? Y no habla. Y usted puede moverlo al paciente en una forma y otra, y el paciente puede convertirse en un muñeco de cera, y usted lo puede poner en posiciones inadecuadas si el paciente catatónico acepta. Esto es lo característico del catatónico, que le puede usted colocar en situaciones de actitudes motoras de diverso tipo, y el paciente va a mantener, ¿no?, esa actitud o esa situación a la cual usted lo ha llevado. En cuarto lugar tenemos el estupor histérico. Lo característico del estupor histérico es lo mismo: inactividad espontánea, no hay movimiento, ¿no? Hay una expresión mímica, ¿no?, de ansiedad, pero tampoco habla. Pero lo interesante en el trastorno histérico, si usted quiere descubrir cuál de esos, si usted tiene la duda de que sea histérico, es que usted lo puede poner, al igual que el catatónico, en una posición incómoda. Por ejemplo, doblarle la cadera o los hombros y ponerlo estar echado, pero doblado en dos. ¿Y qué es lo característico del estupor histérico? Que la paciente o el paciente histérico va lentamente moviéndose hasta conseguir una posición cómoda. A diferencia del catatónico, que usted lo deja en la posición, por ejemplo, de cabeza o de pies, y se va a mantener días, horas y semanas así, el histérico se acomoda. Usted lo coloca en una posición, ¿no?, doblada, y el paciente, poquito a poquito, sin que usted se dé cuenta, se va a ir acomodando. Eso es lo llamativo en los cuadros estuporosos histéricos. Tenemos también, dentro de las alteraciones de la voluntad, los famosos repeticiones anormales, ¿no? Persistencias de conductas o acciones en forma anormal. Y tenemos dos tipos de conductas motoras o interacción motoras anormales, que tienen que ver con el acto voluntario, una alteración del acto voluntario. El primero es la perseveración. ¿Qué significa la perseveración? Es la persistencia de un dinamismo psíquico de efecto motor, verbal o anímico, más allá de su fin logrado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la persona, ¿no?, está escribiendo, ¿no?, pero persevera en seguir escribiendo. O sea, no se detiene, no detiene el acto que realiza, sino lo persigue, lo repite constantemente. Y esa repetición puede ser motora, o sea, movimientos de partes del cuerpo, o puede ser verbal, repetición de palabras, o puede ser anímica, repetición de emociones, más allá del fin para el cual ha sido realizado. Por ejemplo, yo hago una firma, esa es entonces, en vez de dejar de firmar, porque ya firmé una vez, sigo firmando 2 veces, sigo firmando 3 veces, sigo firmando 4 veces. Es la persistencia dinámica del efecto motor, ¿no? Más allá de que ya firmé una vez, no, sigo firmando, firmando y firmando. Esa es perseveración. Mientras que, y generalmente son conductas finas, a diferencia de la estereotipia. La estereotipia es un movimiento más grueso, más amplio y de posición, de lugar, verbal o gráfica. Es un movimiento amplio, por ejemplo, que yo levante los 2 brazos frente a mí en una forma de saludo hacia adelante, donde la estereotipa no tiene ninguna finalidad. No tiene ninguna finalidad, pero se realiza repetitivamente. A eso se llama estereotipia. Repetición, ¿no?, de un dinamismo o un acto, ¿no?, que se llama un acto de voluntario, pero persistente, pero sin sentido. O sea, que no tiene finalidad. Como por ejemplo, caminar de un lado para el otro, ir y venir, o saltar, o gritar, ¿no?, sin que no tenga ningún sentido o un significado especial. Negativismo. El negativismo es la tendencia opuesta. Ya habíamos hablado que en el acto voluntario puede haber conductas positivas o conductas inhibitorias. En este caso, el negativismo es una conducta inhibitoria. Por esta conducta inhibitoria, la persona se niega
a obedecer. Y por eso se llama negativismo. Este tipo de negativismo es primario y gratuito, o sea, es una oposición primaria y gratuita. Nadie lo obliga a la persona a hacerlo, él lo hace porque quiere. Y tiene dos variedades. La variedad pasiva, donde lo que pasa es que la persona se abstiene de hacer el acto no voluntario, o la actividad o la ejecución no activa, que es el negativismo activo en el cual la persona se opone a la ejecución del acto. Por ejemplo, usted está delante de un paciente y le dice, abra la boca. El paciente tiene negativismo, entonces no le va a obedecer, no le va a hacer caso. Tiene una posición primaria y gratuita. Para sí mismo dice, no quiero, pero es para su propio interior. Y entonces usted puede hacer dos cosas. Abra la boca, le agarra los labios, le jala la mandíbula y el paciente pasivamente se deja abrir la boca. Eso se llama negativismo pasivo. Pasivo, ¿por qué? Porque el paciente no se opone al acto. Pero puede ser que usted intente abrir la boca, intenta jalarle la mandíbula al paciente y el paciente, en vez de dejarse abrir la boca, muerde más sus dientes y le muestra los dientes a usted y se opone a que usted le mueva la mandíbula. A eso se le llama negativismo activo. En ambas circunstancias, generalmente el negativismo va acompañado por mutismo, que es la conducta verbal, ¿no? De no expresar lenguaje en forma voluntaria. Otro impulso que podemos encontrar, que son raros, pero también se presentan en la psicopatología del ser humano, es la famosa obediencia automática. La obediencia automática es la situación en la cual un sujeto que sufre de esta situación realiza las órdenes que usted le indique en forma pasiva e inmediata. O sea, usted le ordena, dóblate en dos y se dobla en dos. Tírate al suelo, se tira al suelo. Golpéate la cabeza contra la pared y se va y se golpea la cabeza contra la pared. O sea, la obediencia automática lleva a la persona o al sujeto a obedecer pasiva e inmediatamente cualquier orden que usted le dé, aunque sepa de que esa orden le puede provocar un daño a él. ¿Ok? Eso se llama obediencia automática. Y es más frecuente en cuadros esquizofrénicos crónicos. Tenemos también alteraciones del acto voluntario en las famosas reacciones en eco. Ustedes saben que el eco es la repetición del sonido, ¿no? Uno habla en una quebrada, lanza una voz y su voz vuelve repetida como si alguien lo hubiera repetido del otro lado. Eso se llama reacción en eco o reacción de rebote. En el acto voluntario pueden haber tres tipos de reacciones en eco. La ecopraxia, que es la de realizar las acciones que va a ejecutar al otro. Usted se pone delante del paciente, no, levanta la mano y el paciente automáticamente levanta la mano igual que usted. Usted se cruza de brazos y el paciente también se cruza de brazos, ¿no? Realizando la misma acción que usted está haciendo porque está realizando la que se llama la ecopraxia, la imitación, ¿no? Del acto voluntario motor. Tenemos también la ecomimia, que es la repetición en espejo de los gestos y ademanes que usted haga. Por ejemplo, si usted se agarra la barbilla y se soba la barbilla, el paciente no, perdón, usted hace un gesto, por ejemplo, con un movimiento de su mímica, o sea, muestra una sonrisa y usted y el paciente hace lo mismo, se ríe. Usted muestra cara de enojo, el paciente muestra cara de enojo. Usted muestra cara de tristeza, el paciente hace la cara de tristeza. Usted hace un tic, el paciente repite el tic. Usted hace un gesto raro, ¿no? Estrafalario, el paciente repite en su rostro ese mismo gesto. Se llama ecomimia. Tenemos también la ecolalia,
que es cuando la persona repite palabras que usted ha dicho. Por ejemplo, ¿cómo está usted? Y el paciente va a decir, ¿cómo está usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? O sea, le va a repetir en eco, Lalia, en lenguaje, una reacción de presentación, ¿no? De una conducta voluntaria. Tenemos también lo que se llama la sugestibilidad psicopatológica. La sugestibilidad patológica es la predisposición individual, muy frecuente en la histeria, ¿no? De ser influido por las conductas que otra persona que tiene mayor autoridad o impone dominio hace que la persona no se deje dominar. Eso se llama sugestibilidad patológica. Y entonces, en la sugestibilidad patológica, uno puede inducir cosas en la otra persona, influir para que la otra persona no reaccione o se sugestione. Es la capacidad de poder ser sugestionado, ¿no? Por otra persona dominante. Que llega a la famosa psicosis inducida. ¿Qué es la psicosis inducida? Ya es un nivel mucho más grave, que es provocar una locura a la otra persona provocada por la primera, y tiene como nombre folie à deux, o locura a dos, como dicen en Francia. Folie es locura, à deux, a dos, locura a dos. La psicosis inducida es la aparición de un desorden mental, generalmente paranoide, en dos o más personas que conviven mucho tiempo juntas. Y entonces eso se llama psicosis inducida. Yo tengo la experiencia en una oportunidad, estando de guardia en el hospital, me trajeron una chica de 18 años que estaba terriblemente psicótica. Delusiva, alucinada, veía cosas, escuchaba cosas, estaba violenta, agresiva, y era traída por la mamá que se mostraba tranquila, ¿no? Trayendo a su hija para que la vieran en emergencia. Por supuesto, diagnosticamos psicosis aguda porque la paciente tenía los síntomas de una psicosis. Y la internamos, la pusimos en sala. Cuando la pusimos en sala, ¿no? Le dimos tratamiento y al día siguiente fuimos a evaluarla. Grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos a la chica totalmente normal. No tenía alucinaciones, no tenía delusiones, estaba tranquila, no tenía nada de patología mental. Y entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿y qué ha pasado acá? ¿Esto es una psicosis, una micropsicosis o hay algo más? Entonces cuando llegó la mamá, le quisimos hacer la entrevista y allí donde descubrimos que la que estaba con el trastorno psicótico era la mamá. O sea, la mamá era la que tenía el cuadro paranoide psicótico, pero había logrado influir sobre la hija y la hija había desarrollado la enfermedad. Y entonces la hija venía con los síntomas de la enfermedad que la mamá presentaba. Solución. Agarramos a la mamá y la metimos adentro y a la chica la mandamos afuera. Porque el cuadro psicótico era de la madre. La madre era la que estaba induciendo los pensamientos paranoides y la psicosis paranoide en la hija, por esa relación de convivencia muy estrecha que tenía. De igual forma, no sé si se acordarán, hubo una época en que se habló de los famosos posesiones demoníacas. Y en una oportunidad hablaron de 7 miembros de una familia que habían sido poseídos en el norte, ¿no? Por el diablo. Y entonces usted cuando veía a las siete personas, las veía pues con cara de diablos, ¿no? Asustados, poseídos, y fueron traídos acá a Lima para ser evaluados. Lo primero que se hizo fue separarlos uno del otro en 7 ambientes diferentes. Y cuando se hizo esa separación, se detectó que había habido una psicosis inducida, porque solamente uno de los familiares era el que tenía las ideas psicóticas de posesión demoníaca. Los otros 6
estaban sanos, pero habían sido sometidos a la influencia emocional del pariente que ejercía mayor autoridad o mayor influencia sobre la familia. Y entonces toda la familia parecía poseída por el demonio, pero en las finales solamente era uno, entre comillas, el poseído, y en realidad era un cuadro esquizofrénico paranoide de posesión demoníaca, que se le dio tratamiento y por supuesto, ¿no? Se solucionó el problema. Pero esto sí es algo que ustedes pueden en algún momento, ¿no? Sufrir la experiencia de verlo. Dentro de los trastornos de la voluntad tenemos también los actos compulsivos. Los actos compulsivos están siempre asociados a pensamientos obsesivos, o sea, ideas, imágenes o impulsos mentales que entran en la cabeza del individuo en una forma automática. Y entonces estos pensamientos obsesivos llevan a las personas a lo que se llama los actos o rituales compulsivos, que también son conductas automáticas, repetitivas, ¿no? Que se acompañan con ansiedad, porque el ritual intenta, a través del acto compulsivo, bajar la ansiedad que presenta el pensamiento. Y lo interesante de los actos compulsivos es que el paciente reconoce que el pensamiento obsesivo no tiene sentido, que no tiene una conducta válida, no es una cosa importante, pero que está en su pensamiento, es elaborado por el propio pensamiento del paciente. El paciente acepta que estos pensamientos obsesivos son suyos y que lo llevan a estos actos voluntarios compulsivos, ¿no? A estas alteraciones de la voluntad compulsiva. Ok, entonces hemos visto, ¿no? En este aspecto, la situación que se da con respecto a las alteraciones del área de la voluntad. Revisamos entonces que la voluntad tiene 5 procesos, tiene 4 etapas, hay alteraciones de la voluntad cuantitativa para arriba, cuantitativa para abajo, hay alteraciones cualitativas, ¿no? Que son impulsos, ¿no? Irresistibles, ¿no? Y impulsos que se elaboran. Dentro de los impulsos irresistibles hay impulsos irresistibles insensatos e impulsos irresistibles no sistemáticos. Vamos ahora a ver la otra parte del tema que nos toca hoy, que está relacionado con la psicopatología de la conducta motora. Como ustedes se darán cuenta, al revisar lo que es voluntad, hemos visto lo que es el acto voluntario, o sea, la toma de decisiones, cómo la persona normal tiene capacidad para planear y seleccionar y dirigir el acto voluntario, y que las alteraciones de esta capacidad de tomar decisiones provoca las alteraciones de los actos voluntarios. El acto voluntario o las alteraciones de la voluntad están relacionadas con esa pérdida de capacidad de control, manejo y decisión o planeamiento y decisión del acto en sí. Ahora vamos a hablar sobre otro aspecto muy importante, que es el aspecto, ¿no?, de la psicopatología de la conducta motora. O sea, lo que corresponde a todo lo que son los actos motores que el organismo del ser humano desarrolla y que puede provocar cierto nivel de diferenciación. Y es importante tenerlos en cuenta. ¿Se está viendo la pantalla, por favor? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, seguimos entonces. Hablamos entonces de la psicopatología de la conducta motora y para ello primero tenemos que definir qué cosa es la conducta motora. Y entonces tenemos el concepto de psicomotricidad. La psicomotricidad, según Polaino en 1990, nos refleja la actuación del hombre en la relación con experiencias afectivas y cognitivas. O sea, cómo el ser humano actúa en relación con las experiencias del área afectiva y con las experiencias del área cognitiva. La psicomotricidad, entonces, psico, mente, ¿no?
motricidad, conducta motora, ¿no? Es una unidad que permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al individuo como un todo, donde lo observa desde el punto de vista de su aspecto afectivo, su aspecto social, su aspecto intelectual y el aspecto motriz propiamente dicho. Entonces, la psicomotricidad es una disciplina sobre la cual se basa todo el aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo. Entonces, nosotros, los seres humanos, nos movemos a través de lo que es las estructuras musculares, el tono muscular, el movimiento muscular, la armonía cinética, o sea, el movimiento adecuado, ¿no? Controlado, ¿no? Y que se expresa a través de canales de comunicación, como son los gestos y movimientos corporales de la cabeza, los movimientos de las extremidades, las manos, las piernas y los pies, las expresiones faciales, la conducta de los ojos y la postura. O sea, la psicomotricidad tiene que ver con la expresión corporal de las áreas que tienen que ver con aspectos afectivos, sociales, intelectuales y motrices. Entonces, la psicomotricidad nos ayuda como un medio de comunicación. Es el famoso lenguaje no verbal. Tenemos los gestos, movimientos corporales, tanto de la cabeza, las extremidades, las manos, las piernas y los pies. Tenemos las expresiones faciales, la mirada y la postura. Todo eso expresa un lenguaje, el famoso lenguaje no verbal, que a su vez reflejan emociones, rasgos de personalidad o también la expresión de un rasgo psicopatológico, o sea, una alteración psicopatológica. Entonces, la psicomotricidad se expresa a través de dos áreas. Por un lado, la expresividad, que es a través del acto de la psicomotricidad expreso o comunico, ya sea por factores socioculturales, ¿no? Expreso símbolos. Esos símbolos son socialmente cultural porque el gesto o la conducta está asociada a la cultura. Cuando una chica no sonríe, nos está invitando. Cuando una chica nos mira con los ojos brillosos y con mirada irritable, nos está diciendo a través de esa conducta que no nos acerquemos. Entonces, la psicomotricidad tiene dos niveles. La expresividad, que es la comunicación, ¿no?, de la psicomotricidad por factores socioculturales a través de símbolos como cambios posturales, como movimientos de ceja, o estructural, que tiene que ver con factores de índole neurofisiológico, ¿no? Y que tiene que ver con aspectos de movimientos musculares o situaciones musculares. Por tanto, los trastornos de la psicomotricidad se deben a anomalías, ya sea en la dimensión de la expresión o de la estructura o de ambas. Entonces es importante tener en cuenta estas cualidades. Acuérdense. Entonces, la psicomotricidad tiene expresividad y estructuralidad, que son factores de índole neurofisiológico, las estructuras, ¿no? Y las anomalías de la psicomotricidad se pueden dar en una de cada una de estas dimensiones o en ambas. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que los cambios, más que en la comunicación, es en la estructura donde uno debe presentar mayor observación, porque son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras
que de interés psicopatológico, de interés no clínico. Y se evalúa las alteraciones psicomotoras, ¿no? En 3 niveles o en tres campos. La expresión facial, las características del habla y la motórica general. Y tenemos entonces que en nuestro sistema nervioso central, ¿no? A su vez, tenemos determinadas estructuras cerebrales que tienen que ver con este aspecto de la psicomotricidad. En los lóbulos frontales y el sistema límbico se presenta lo que se llama el deseo de realizar el movimiento. En el área premotora se desarrolla la estrategia para realizar la conducta motora. En los ganglios basales y el cerebelo se realiza la planificación motora, o sea, el ajuste, ¿no? E iniciación de los programas motores. En la corteza motora primaria y el tracto motor descendente, ¿no? Se desarrolla el control de los procesos que rigen el movimiento. Y en las células espinales, ¿no? Tenemos en las células espinales tenemos la ejecución del movimiento. Entonces, revisamos. En el sistema nervioso central tenemos los lóbulos frontales y el sistema límbico que, ¿no? Establecen el deseo de realizar el movimiento, o sea, lo plantean. En el área premotora establecen la estrategia, cómo se va a realizar este acto motor. En los ganglios basales se planifica la conducta motora y los ajustes de los programas motores con el cerebelo. En la corteza motora primaria y el tracto motor descendente se controlan los procesos del movimiento y en las células espinales se ejecuta el movimiento. ¿Qué trastornos psicomotores, no, vamos a tener que tener en cuenta en lo que es la psicopatología de la conducta psicomotora? Tenemos en primer lugar lo que llamamos nosotros la agitación psicomotora. ¿Qué cosa es la agitación psicomotora? Es una forma de hiperactividad motora. ¿Qué significa? Una serie de gestos, movimientos y conductas rápidas y sin ningún objetivo determinado, o sea, sin ningún fin. Por eso se le llama agitación psicomotora. Una forma de hiperactividad motora, de gestos, movimientos, conductas, de forma rápida y sin ningún motivo o objetivo determinado. Ahora, esta agitación psicomotora, que es la base de la definición de agitación psicomotora, puede a su vez presentar diversos tipos de presentación. Y tenemos la agitación reactiva. ¿Qué cosa es la agitación reactiva? Es la agitación que se presenta como consecuencia de situaciones o acontecimientos de tensión extrema que vive la persona y que pueden ser producto de factores tóxicos, por ejemplo, el consumo de fármacos, la intoxicación o dependencia de drogas. Por eso se llama agitaciones reactivas, porque la droga o el fármaco provoca este estado de hiperactividad motora. ¿Ok? Pues se llama agitación reactiva. Tenemos las agitaciones orgánicos cerebrales. Las agitaciones en trastornos orgánicos cerebrales se deben a alteraciones físicas y psíquicas que favorecen la aparición de angustia y excitación, pero en forma de daño orgánico. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, crisis convulsivas en la epilepsia, donde hay un compromiso, ¿no?, de conciencia secundario, o sea, son agitaciones de causa orgánico cerebral. Una meningoencefalitis, ¿no? O un ACV, una epilepsia, todo lo que de alguna forma altere la estructura del sistema nervioso central con compromiso de la conciencia probablemente, o sin compromiso de la conciencia, pero con alteraciones de las funciones mentales superiores, hablamos de trastornos orgánicos cerebrales. Tenemos también las agitaciones psicóticas.
que a su vez característicamente se expresan en dos tipos de presentación muy intensa. Por un lado, la esquizofrenia o la agitación esquizofrénica, que se manifiesta con una angustia incontrolable y con grandes crisis de violencia, o la agitación psicótica bipolar o maníaco-depresiva, donde lo más llamativo es el estado de euforia que el paciente presenta. Después de la agitación psicomotora, vamos al lado opuesto, el estupor. El estupor es un síndrome de inhibición o retardo psicomotor. ¿Qué significa esto? Que el paciente permanece indiferente, ajeno, distante de lo que sucede alrededor suyo. Es como si estuviera congelado, estuviera, ¿no?, en el Ártico, el Antártico, está congelado. Se llama estupor y es una conducta psicomotora en el cual está inhibido o retardado el área psicomotora. Y aquí podemos ver 4 tipos de estupores. Tenemos el estupor reactivo, que acuérdense también, así como la agitación reactiva, se puede presentar como reacción a un shock grave, a pánico o a terror. Y se manifiesta por una respuesta de parálisis ante situaciones catastróficas. Ese es el estupor reactivo del Chavo. ¿Se acuerdan que el Chavo, cuando lo sorprenden o lo asustan, se queda congelado y no puede moverse, ¿no? Se queda como conejo asustado. Eso se llama estupor reactivo o estupor frente a una situación que genera shock grave, pánico o terror. Y entonces la persona se manifiesta con una parálisis general en situaciones catastróficas. ¿Por qué lo siente así? Tenemos el estupor depresivo, que es frecuente en las depresiones psicóticas, donde el paciente se siente perplejo, con sentimiento de angustia y de culpa y con una total incapacidad para tomar decisiones. Lo característico de una depresión melancólica o profunda es esa incapacidad para tomar decisiones. El estupor depresivo. Tenemos también el famoso estupor catatónico, propio de los cuadros esquizofrénicos catatónicos, donde la respuesta es rigidez, sobrecogimiento, donde hay terror, angustia y perplejidad y el paciente se congela por un miedo atroz, porque se siente amenazado gravemente a sí mismo y por lo tanto se congela para no seguir sufriendo esta situación de terror y angustia y perplejidad, el famoso estupor catatónico. Tenemos también el estupor neurológico, o podríamos hablar el estupor orgánico, ¿no es cierto?, donde los cuadros neurológicos como la encefalitis, la epilepsia, la intoxicación por sustancias tóxicas, provocan disminución o ausencia de respuestas verbales y motoras del paciente frente a estímulos que se le provoca. El paciente se congela y no reacciona frente a estímulos que se le provoca. Entonces tenemos el estupor, hemos hablado de la agitación psicomotriz, ahora pasamos al estupor, y los estupores reactivo, depresivo, catatónico y neurológico. Vamos de más a menos y seguimos con los temblores. ¿Qué son los temblores? Son movimientos musculares oscilatorios que giran en torno a un punto fijo del cuerpo y que provocan sacudidas involuntarias que pueden ser rítmicas y rápidas. Entonces se llama temblor. Un temblor es un movimiento muscular oscilatorio que parte de un punto fijo del cuerpo en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Y se pueden hablar de diversos tipos de temblores. Tenemos los temblores de reposo, los famosos temblores parkinsonianos, que desaparecen cuando el paciente duerme, pero cuando está despierto, el paciente tiembla. Entonces, cuando el paciente está alerta e inactivo, ¿no? Se presentan estos temblores de reposo. Pero ¿qué es lo característico de un temblor parkinsoniano? Que si usted hace un movimiento voluntario, el temblor parkinsoniano desaparece.
Eso es importante tener en cuenta como característica. Se acompaña de rigidez muscular o ausencia o disminución de los movimientos corporales. Entonces, el parkinsoniano se mueve como una especie de robot, ¿no es cierto? Un robot que camina con movimientos rígidos. Tenemos los temblores intencionales, que son sacudidas que aparecen durante los movimientos voluntarios. A diferencia de los temblores de reposo que desaparecen con el movimiento voluntario, los temblores intencionales se presentan cuando hay movimientos voluntarios. Y aparentemente tiene que ver con su base cerebelosa. Su origen se encuentra a nivel del cerebelo y está relacionado con crisis de ansiedad, esclerosis múltiple o parálisis de los miembros inferiores, que son famosos temblores intencionales. Cuando usted mueve una parte de su cuerpo, de su brazo, de su pierna, empiezan los temblores se asocian. Tenemos también los temblores posturales. Los temblores posturales, ¿no?, se presentan al iniciar o realizar algún movimiento, mientras que los intencionales se presentan durante todo el movimiento voluntario. En los temblores posturales solo se aparecen al inicio o al efectuar algún movimiento. Y aparecen cuando se mantiene una postura forzada, por ejemplo, tener extendidas las piernas. Los temblores posturales pueden ser de dos tipos, de acción rápida, ¿no?, o de acción lenta. Los temblores entonces pueden ser de acción rápida si son de 18 a 12 movimientos por segundo. Y son de acción lenta cuando los temblores son de 4 a 6 movimientos por segundo. Los de acción rápida generalmente están relacionados con estados de ansiedad, como la fobia social, la ansiedad generalizada, el pánico, o estados derivados de intoxicación por alcohol o fármacos. Y aquí está el famoso delirium tremens. Pueden haber temblores de acción lenta, de 4 a 6 movimientos, que están asociados a enfermedades estructurales del cerebro, como la enfermedad de Wilson. Aparte de los temblores, tenemos las convulsiones. ¿Qué cosas son las convulsiones? Las convulsiones son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria, o sea, se presentan automáticamente, ¿no? Incontrolable, porque no lo puede usted manejar voluntariamente. Y que se presentan en uno o varios grupos musculares o en todo el cuerpo. O sea, las convulsiones pueden ser focalizadas o pueden ser generalizadas. Y tenemos entonces las famosas convulsiones de gran mal, la famosa epilepsia de gran mal, que presenta, ¿no?, su fase clónica, que significa que tiene una primera etapa de fase tónica que se inicia con una contracción brusca, la suspensión de la respiración, la pérdida de la conciencia, aparece la contracción muscular desde la cabeza hasta las extremidades y el paciente presenta una contractura tónica, el tono muscular se endurece. Usted siente los músculos duros. Para pasar a la fase compulsiva. La fase compulsiva es que estando sin respirar, se inician los movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos y regulares, que empiezan con los brazos, las piernas y la musculatura periocular hasta el resto del cuerpo. O sea, pasa de fase tónica, ¿no?, a fase clónica. Convulsiones de gran mal, fase tónica, fase convulsiva. Es la famosa epilepsia de tipo gran mal, que la mayoría de nosotros, por lo menos, han tenido la experiencia de conocer o ver, ya sea en forma directa o a través de imagen. Después de esta fase de tónico-clónica, viene la fase de recuperación, que es cuando la persona recupera paulatinamente el nivel de conciencia y que le dura entre 20 o 30 minutos para recuperar la conciencia y recuperarse de la convulsión. En ese periodo de la fase de recuperación, el paciente puede presentar tempestad de movimientos, agitación, desorientación, ¿no?, y alteraciones psíquicas, auto o alopsíquicas. Estas son las famosas convulsiones de gran mal. Tenemos también las convulsiones petit mal o pequeños mal, que generalmente son manifestación principal de situaciones de ausencia. O sea,
donde la persona pierde el contacto con el medio que le rodea. Es como si se quedara, ¿no?, ausente, como si se congelara mentalmente, durante el cual se produce una pérdida total y breve de 5 a 15 segundos de conciencia. Y entonces el paciente no cae, como en el caso de la convulsión de gran mal, sino se queda como congelada, ¿no? Como la pérdida de la capacidad de darse cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Pérdida de conciencia localizada, y durante ese tiempo se queda como paralizado, no se mueve. Dentro de las alteraciones psicomotorias tenemos también los famosos tics. ¿Qué cosas son los tics? Son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, que se manifiestan de forma involuntaria, aislada, inesperada, repetitiva y frecuente, y que no tiene propósito alguno, y se presenta en intervalos irregulares, o sea, no tiene una conducta regular, no son regulares. Entonces, movimientos locales, rápidos, espasmódicos, involuntarios, inesperados, repetitivos, ¿no? Sin propósito e irregulares. Dentro de estos tics podemos diferenciar los tics psicológicos de los tics orgánicos. Los tics psicológicos pueden ser tics transitorios de la infancia o tics agudos simples, o pueden ser tics crónicos simples. Y los tics orgánicos pueden estar asociados a la famosa corea de Hutchinson o el tic múltiple crónico, la famosa enfermedad de Gilles de la Tourette, donde la persona presenta múltiples tics en todo el cuerpo. Es una enfermedad que se da neurológica, la famosa enfermedad de Gilles de la Tourette, y que se trata con neurolépticos, principalmente con haloperidol. ¿Qué es importante de establecer en los síntomas diferenciales? ¿No? Que desaparecen durante el sueño, los tics desaparecen cuando uno duerme, son reproducibles a voluntad del individuo, o sea que también uno los puede repetir, se pueden controlar voluntariamente, no hay modificación de los reflejos y generalmente su etiología, ¿no? En el caso de la diferencia entre psicológicos y orgánicos es que no es orgánica. Tenemos también los famosos espasmos. Los espasmos, ¿no?, son contracturas musculares que siguen un determinado patrón de funcionamiento. De tal forma que estos espasmos musculares o contracturas musculares generalmente están asociadas a una determinada situación o origen o a un determinado lugar corporal. Por ejemplo, el espasmo torticular, que consiste en que la persona, ¿no?, rota la cabeza hacia un lado, y eso se llama espasmo torticular, o sea, hay una contractura del cuello que hace que rote la cabeza hacia un lado, espasmo torticular. Hay también los famosos espasmos profesionales, que están relacionados con grupos musculares, ¿no?, y que pueden aparecer, ¿no?, junto a parálisis momentánea o temblores. Por ejemplo, los espasmos profesionales de los jugadores de raqueta o tenis, ¿no?, donde usted hace un movimiento con el brazo y de repente se le espasma el músculo y no puede, ¿no?, seguir jugando. Tenemos también los espasmos saltatorios de Bamberger, que son espasmos de acceso súbito que se presentan generalmente en los músculos de la pierna y que obligan al individuo a saltar. Por eso se llama espasmos saltatorios de Bamberger. Tenemos también como característica los espasmos saludatorios de Salam, que suena árabe. Consiste en contracciones musculares en el cuello, ¿no?, que obligan al individuo a flexionar y extender repetidamente el cuello, recordando el gesto de saludo. O sea, baja la cabeza, sube la cabeza, baja la cabeza, sube la cabeza. Los espasmos saludatorios de Salam. Dentro de los trastornos psicomotores de la estructura psicomotora tenemos la catatonía. Y la catatonía
¿no? Se ve reflejada en 3 aspectos. Estas alteraciones catatónicas tienen 3 áreas de expresión. Por un lado, la catalepsia, que es la actitud inmóvil, rígida de los músculos que lo pone al paciente en una situación forzada, incómoda o antigravitatoria. Eso se llama catalepsia o el famoso muñeco de cera. El paciente no puede ser movido muscularmente y ponerlo en posición patas para arriba, patas para abajo, con una sola mano, con un solo dedo, y el paciente va a estar en actitud inmóvil, congelada, como un muñeco de cera, y eso se llama catalepsia. La catalepsia, el congelamiento corporal. Tenemos también junto con la catalepsia el negativismo, que es la oposición del individuo a cualquier movimiento que se le ordene. Ya hemos dicho las 2 variantes, negativismo activo o pasivo. Y tenemos los síntomas de ecosíntomas y obediencia automática, donde la persona puede presentar síntomas de ecopraxia, ecolalia, ecomimia y también de obediencia automática, repetición automática de los movimientos de palabras o gestos que produce el interlocutor. Entonces, hay ecosíntomas y obediencia automática. Seguimos con otro tipo de alteraciones del área psicomotora, que son las estereotipias. Las estereotipias, como hemos dicho, es la repetición continua, constante e innecesaria de movimientos o gestos que se diferencian de los TIC porque son más organizados y más complejos. Mientras que el TIC, por ejemplo, puede ser un guiño en el ojo, ese es un TIC. La estereotipia puede ser algo más complejo, como un movimiento de brazos y piernas. La repetición, estereotipia, entonces, la repetición constante y necesaria de movimientos o gestos más amplios, más grandes que los TIC, más organizados y más complejos. Y las estereotipias pueden ser simples o complejas. Son simples si son utilizando los patrones motores comunes, ¿no? O sea, aquellos que se presentan con un estímulo de estilo reflejo. Y pueden ser estereotipas complejas, que ya son movimientos más acompasados, más sistematizados, más llamativos y aparatosos. Por ejemplo, hacer movimientos de brazos y piernas en forma de movimientos de hélice o algún otro movimiento que ya es más complejo y que hace que la persona no lo vea tan simple. Pues una estereotipa simple puede ser, por ejemplo, levantar un brazo, bajarlo, levantar un brazo y bajarlo puede ser una estereotipia simple. Una estereotipia compleja es hacer movimientos con con partes del cuerpo en una forma, ¿no?, de baile o movimiento, ¿no?, con más particularidades y más participación de movimientos musculares. Tenemos también la discinesia o disquinesia, que puede ser aguda o tardía y que tienen que ver con cierto nivel de lugar donde se presenta. La disquinesia aguda es una serie de contracciones de los músculos de un solo lado o bilaterales de las extremidades superiores, cuello y espalda. Por eso se llama disquinesia aguda. Contracciones de masa musculares, bilaterales o monolaterales, pero agudas, que provocan contractura del cuello, la espalda, las extremidades, que el paciente puede estar semejando a un tétanos. Esa es una disquinesia aguda. Y la disquinesia tardía, que tiene que ver con alteraciones de movimientos involuntarios. A diferencia de la disquinesia aguda, que son movimientos motores de musculatura motora, la disquinesia tardía es movimientos involuntarios y raros del área de la lengua, de la boca o de la cara, dándose algunos síndromes, como el famoso síndrome del hocico de conejo, que es protruir los labios hacia adelante en forma de túnel, y a eso se le llama hocico de conejo, o disquinesia tardía del signo del conejo. Y ustedes recordarán que los conejos, cuando ustedes lo ven, pues son bien monos porque protruyen sus labios hacia adelante como un tubito. Tenemos también la lengua de serpiente,
Ustedes recordarán que las serpientes para moverse en el medio donde están, sacan la lengua constantemente para medir temperatura y medir espacio. Esa sacada de lengua constante se puede presentar en personas humanas y a eso se le llama disquinesia tardía, la famoso signo de la lengua de serpiente. Podemos tener las famosas apraxias, o sea, las apraxias son dificultades para llevar actividades no motoras secuenciales, coordinadas, en una forma ordenada de movimientos. Entonces, la apraxia es la dificultad para llevar a cabo actividades complejas, consecuencias y una serie de movimientos ordenados. Es la dificultad para realizar actividades que requieren mayor nivel de complejidad psicomotora. Esa es la apraxia, o sea, movimientos complejos. Mientras que el manerismo, ¿no? Son movimientos parásitos, o sea, son movimientos suaves, delicados, que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica. Un manerismo, por ejemplo, puede ser que usted se agarre la barbilla. Todo el mundo tiene la costumbre cuando se pone a pensar, agarrarse la barbilla y sobarse la barbilla para pensar. Eso es una reacción normal. Pero si usted lo hace continuamente, ya empezamos a hablar de manerismo, porque lo hace en forma parásita y automática. De igual forma, tocarse la nariz. Hay personas que les gusta tocarse la nariz como una forma de reflejo, reacción, pero termina siendo manerismo cuando ya es una conducta persistente. O sobarse el lóbulo de la oreja. También es un manerismo cuando se vuelve una cosa persistente y continua. Ya hemos hablado de la ecopraxia, que es la imitación de movimientos y gestos de la persona que usted observa. Tenemos que hablar de la acaticia. La acaticia es una sensación interna de inquietud y de necesidad de moverse de la persona constantemente. Esta sensación interna de inquietud que lo lleva a la persona a pararse, sentarse, no estar quieto en un solo sitio, estar en constante caminar, eso se llama acaticia, y muchas veces está asociado a medicamentos, ¿no? A procesos asociados a reacciones medicamentosas. Tenemos también el parkinsonismo. Así como hemos visto, ¿no? El Parkinson, ¿no? Ahora hablamos del parkinsonismo, que es la característica de bradicinesia, o sea, movimiento lento, temblor de reposo, rigidez muscular e inestabilidad postural. ¿Ustedes han visto a los parkinsonianos? Son personas que están como muñecos, robots, ¿no? Que tiemblan en el reposo, se mueven lentamente, tienen rigidez muscular e inestabilidad postural porque cuando empiezan a caminar ya no pueden detenerse y van y se estrellan hasta la pared porque no pueden detenerse. Ahora, el parkinsonismo no es solamente típico del Parkinson, puede ser también presentado en una gran variedad de enfermedades degenerativas. Por eso es que una cosa es la enfermedad de Parkinson y otra es el parkinsonismo. Hablamos también del mutismo. El mutismo, como nosotros sabemos, es la cualidad del paciente de mantenerse callado. Sin embargo, el paciente está despierto, vigil y entiende las órdenes. Y puede haber dos tipos de mutismo, el mutismo asinético y el mutismo electivo. El mutismo asinético está asociado a un estado de inmovilidad. Aunque estén las personas despiertas y alerta, por estar inmóviles no hablan. Y tenemos el mutismo electivo, que generalmente son niños que rehúsan hablar en determinadas situaciones sociales, que no se deben a timidez, sino porque no quieren hablar. Se llama mutismo electivo. Tenemos también la distonía. La distonía es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal sostenida. O sea, la distonía es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal sostenida,
que puede aparecer en forma brusca a las pocas horas o días de tomar una determinada dosis o medicamento. La distonía aguda va a producir contracción muscular, tortícolis, distonía lingual, elevación de los ojos, crisis oculogiras y alteraciones mandibulares. Esa es la famosa distonía. Tenemos también la corea. La corea es un movimiento acelerado de una velocidad intermedia entre la atetosis, que es más lenta, y la mioclonía, que es más rápida, que consiste en sacudidas de una extremidad que aparece incorporada en movimientos intencionados. O sea, usted hace un movimiento intencionado, pero aumenta la aceleración, la velocidad del movimiento, y eso llama la atención. Tenemos también la atetosis. La atetosis es lo opuesto. Son movimientos lentos, retorcidos, sinuosos, estilo serpientes, movimientos de brazos estilo serpientes, y que están generalmente asociadas con lesiones cerebrales perinatales. Eso se llama atetosis. Y es el famoso movimiento del baile, ¿no?, hawaiano. Ustedes han visto el baile hawaiano, los movimientos de los brazos en forma sinuosa, reptante, lenta, de movimiento balanceado. A ese se parece ese movimiento de atetosis, el movimiento del baile hawaiano. Tenemos también el balismo, que está asociado a lesión del núcleo subtalámico. Es la presencia de movimientos violentos, amplios, unilaterales, de una sola extremidad, que se dispara ya sea desde base de la pelvis o del hombro. Por eso se llama balismo. Es una lesión del núcleo subtalámico donde aparecen movimientos violentos, amplios, unilaterales, de una extremidad, ya sea la pierna o el brazo, que se dispara de la pelvis o el hombro. Tenemos también las mioclonías, que son breves contracciones musculares rítmicas o arrítmicas de intensidad para mover una extremidad. En estas mioclonías pueden ser hereditarias, pero también pueden estar asociadas a alteraciones del sueño. Hay personas que cuando están en sueños tienen breves contracciones musculares rítmicas, como si patearan, ¿no? O puede estar inducida también por fármacos. Por último, tenemos los trastornos de la mímica. Hemos visto los trastornos mayores del cuerpo, corporales, los trastornos motores de partes del cuerpo y de grupos musculares. Ahora vamos a ver los trastornos del rostro o de la mímica. Y entonces tenemos que los trastornos de la mímica pueden ser, ¿no?, eumimias, hipomimias o dismimias. Las hipermimias generalizadas, ¿no?, son procesos musculares faciales donde la mirada no se fija, sino que se halla distraída o al acecho. A eso se le llama hipermimia generalizada. Participan todos los músculos faciales y la mirada no se fija, sino que se halla distraída o al acecho. Por eso se llama hipermimia, movimiento muscular del rostro. Pueden haber hipermimias polarizadas, que pueden expresar un estado afectivo monotemático: tristeza, alegría, ira, ansiedad. Tenemos las hipomimias, que es la escasez de movimientos de la musculatura facial, hasta llegar a la inmovilidad completa. Entonces tenemos las hipermimias, las hipomimias y las dismimias. Las dismimias son, ¿no?, una discordancia de la expresión facial y la expresión verbal. Entonces, uno está hablando de cosas alegres y está con una cara triste. Eso se llama dismimia. Hay también las mimias reflejas o ficticias. Son aquellas dismimias que reproducen al instante guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Parecería como una ecomimia, ¿no es cierto? Sería ecomimia, porque es una reproducción de guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo, las famosas dismimias. Y estas es las bases, ¿no?, bibliográficas de la presentación.
Muy bien. Hasta este nivel hemos expresado entonces, o hemos presentado la voluntad, sus componentes, sus alteraciones cuantitativas, cualitativas, los famosos impulsos, ¿no? Irresistibles, ¿no? Insensatos o sistemáticos. Hemos hablado de la psicomotricidad y cómo la psicomotricidad se expresa a través de el cuerpo, de movimientos no corporales, de músculos y de expresiones faciales. Y hemos ido desglosando cada una de las alteraciones psicomotoras, que son expresivas o son estructurales. Tenemos, ¿no? La agitación psicomotriz, por un lado, tenemos, ¿no? Los estados de estupor, que es por el otro lado opuesto, tenemos, ¿no? Alteraciones definidas, ¿no? En el área motora, las convulsiones, los procesos de disquinesia, los procesos de, ¿cómo se llama? Estereotipias, ¿no? Y una serie de procesos fijos, expresivos, posturales, ¿no? Que también se pueden dar, ¿no? Y una serie de patrones de alteraciones de la psicomotricidad. Les recomiendo a ustedes que lo revisen paso a paso para que tengan una verdadera concepción e importancia de lo que es estas alteraciones psicopatológicas psicomotrices, algunas asociadas a procesos psicológicos o psiquiátricos y otros asociados a procesos biológicos o orgánicos, que les va a ayudar mucho en el desempeño de establecer signos, ¿no? Diagnósticos y acercamientos adecuados a lo que se llama la expresión del lenguaje no verbal y de la patología del lenguaje no verbal. Muy bien. Preguntas, por favor, de alguien que desee que le aclare algo. Nos hemos ido quedando con menos participantes, pero los que están son los que sobreviven. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, vamos a hacer una especie de test para ver cómo está la cosa. Celeste Maricé Visitación. ¿Me escuchas, Celeste? Celeste, ¿me escuchas? Celeste Maricé Visitación, ¿me escuchas? Una de las cosas que tienen ustedes que aprender es a participar y a comentar, ¿no? Los temas, porque estos son elementos de autoaprendizaje y ustedes lo tienen que ir aprendiendo poco a poco. Todos podemos equivocarnos en el manejo de la información, pero lo importante es, ¿no? Saber preguntar, porque después cuando ya llegan a ser profesionales ya no pueden preguntar, tienen que asumir responsabilidades de su formación. A ver, Bernardo Víctor Muñoz, ¿me escuchas? Bernardo, ¿me escuchas? Sí, doctor. Buenas tardes. Muy bien, Bernardo. ¿Cuál de las alteraciones que has visto en la voluntad te ha llamado más la atención? Bueno, podría ser los impulsos resistibles, doctor. ¿Ya? ¿Y cuál de estos impulsos es irresistible? Porque hemos visto una lista. ¿Cuál de estos Bueno, impulsos es irresistible? los insensatos, Los diría yo. Claro, son impulsos irresistibles y sensatos. Uno de esos, dame un ejemplo. Bueno, la toxicomanía. La toxicomanía es insensato sistemático. Ok, muy bien. Sí. ¿Y qué significa la toxicomanía? Ya, ese es el consumo compulsivo de drogas. Que es importante tener en cuenta, porque esto es una de las bases del fundamento de las adicciones. Nosotros nos damos cuenta que si la toxicomanía altera la voluntad, es difícil entonces determinar que un paciente quiera tratarse. Y esto es algo que no lo entienden los legisladores ni la sociedad. Cuando el paciente tiene una toxicomanía, la voluntad está controlada por la droga. Y entonces el paciente no puede tomar decisiones de tratamiento. El paciente no va a poder decir,
¿no? Que quiere tratarse. Al contrario, va a decir, no, no quiero tratarme, porque el impulso del consumo de la droga lo domina. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que el paciente tiene derecho a tomar decisiones en su tratamiento, y estamos hablando de una toxicomanía bien clara, estamos engañándonos. Nos engañamos nosotros y se engaña el paciente. Porque una toxicomanía no es una situación que pueda tomar una decisión de aceptar o no un tratamiento. La ley dice que el paciente debe aceptar el tratamiento, pero la toxicomanía, el trastorno de la voluntad te dice que eso es falso, que el paciente está controlado involuntariamente por la toxicomanía y que no va a poder evitar seguir con la toxicomanía porque está controlando su voluntad. Importante. Esos son los fundamentos que nosotros tenemos que exigir cuando hagamos un tratamiento a pacientes toxicómanos. Muy bien. Cristian Jesús González. ¿Estás presente, Cristian? ¿No se encuentra Cristian? A ver, Darlene Dayana Guerrero. ¿Me escuchas, Darlene? Parece que tenemos una buena cantidad de mutistas. La toxicomanía y la adicción es lo mismo. Es lo mismo. La toxicomanía y la adicción es lo mismo. ¿Por qué? La droga causa la toxicomanía. Entonces, una persona con adicción, ¿no? Lleva a la toxicomanía, a la dependencia a la droga. Alondra Lorena Caguana, ¿está presente? No sean tímidos, tienen que aprender a salir adelante y enfrentarse. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Alondra Lorena, ¿está presente? Candy Yasmín Albornoz. Candy. ¿Te encuentras, Candy? Ah, ok. Daniel me dice que estamos en clase de las 3:30 y entonces están en presencial. Ok. Muy bien, entonces, vamos a dar por terminada la clase. Creo que nosotros teníamos hasta las 4 para hacer clase, pero no hay problema. Vamos a dar por terminada la clase y esperamos que lo puedan ustedes revisar tranquilamente y que su delegado solicite la presentación de la exposición si desea, yo se la puedo enviar. Ok, muchas gracias, cuídense todos. Nos estamos viendo. Gracias, doctor, cuídese.